¿Qué significa ser auténtico? Desde la perspectiva de Alan Watts, la autenticidad es un concepto profundo y multifacético, que nos invita a cuestionar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La autenticidad no es simplemente ser diferente por el hecho de serlo. Se trata de una conexión sincera con nuestra naturaleza, un reconocimiento de que, al final del día, cada uno de nosotros es un reflejo del universo en su totalidad. Imagínate, por un momento, la historia de alguien que ha pasado su vida intentando encajar, adaptándose a las expectativas de los demás, modificando su apariencia y su comportamiento. En la escuela, por ejemplo, conocí a Clara. Clara era una persona vibrante, llena de ideas y creatividad, pero su deseo de ser aceptada la llevó a cambiar su forma de vestir, a hablar y a comportarse. En su búsqueda por ser parte del grupo, comenzó a disfrazar su esencia, transformándose en una sombra de sí misma. La vida de Clara se convirtió en un constante desgaste emocional. Frecuentemente sentía que llevaba una máscara, como si estuviera jugando un papel en una obra teatral donde cada día representaba una versión diferente de sí misma. ¿No es agotador vivir así? El precio que pagamos por la aprobación externa puede ser inmenso. En lugar de disfrutar de la verdadera libertad de ser quien realmente es, Clara vivía en una prisión de inseguridades y temores. La búsqueda de la autenticidad es, en gran medida, un viaje hacia el interior. Implica mirar dentro de nosotros mismos y reconocer nuestras inquietudes, deseos y anhelos. Al aceptar nuestras vulnerabilidades, comenzamos a desmantelar las increíbles murallas que hemos construido para proteger nuestra sensibilidad. Y a menudo, la primera acción que nos permite tocar la autenticidad es el simple acto de detenernos y reflexionar. ¿Soy yo en este espacio? Watts nos recuerda que al buscar la aprobación de los demás, nos alejamos de nuestra naturaleza más pura. Es como intentar atrapar el agua con las manos. Por más que lo intentemos, siempre se escapa y el esfuerzo puede resultar frustrante. La autenticidad no se encuentra en la aceptación del otro, sino en la aceptación de uno mismo. ¿Qué pasaría si, en lugar de espantarnos ante el juicio ajeno, simplemente nos dedicáramos a experimentar la vida tal como somos? Es una pregunta crucial, una invitación a liberarnos de las garras del qué dirán. A medida que Clara comenzó a explorar su verdadera esencia, se dio cuenta de que el primer paso hacia la autenticidad era abrazar su imperfección. Se permitió ser vulnerable, a experimentar la risa y el llanto, la alegría y el dolor, sin ninguna máscara. Poco a poco empezó a expresarse de maneras que jamás había imaginado. Compartía su arte, habló con honestidad sobre sus miedos y, para su sorpresa, comenzó a atraer a personas que la valoraban por quien era realmente. Ese viaje la llevó a entender que ser auténtico no significa ser perfecto, sino ser real. Y así, Clara descubrió que cada vez que se mostraba tal como era, iluminaba un espacio para que otros también se permitieran ser ellos mismos. La autenticidad, por lo tanto, no es un estado fijo, sino un flujo constante, como el agua de un río que encuentra su camino a través de las rocas. Entonces, ¿qué significa ser auténtico? Al final, no se trata solo de una cuestión personal, sino de una práctica colectiva donde cada uno de nosotros es un tejido en el vasto tapiz de la vida. La autenticidad no es solo una lucha interna, sino un regalo que podemos ofrecer al mundo. Y quizás, solo quizás, al dejar de buscar la aprobación de los demás, encontramos la aprobación más profunda de todas, la que reside dentro de nosotros mismos. Así que te invito a reflexionar. ¿No sería liberador vivir tu vida sin la carga de ser un personaje en la historia de alguien más? ¿No es hora de que abraces tu verdadera esencia? La trampa de la búsqueda de aprobación es una de las realidades más insidiosas de nuestra vida cotidiana. Nos lleva a frenar nuestra autenticidad en un intento desesperado por encajar en los moldes que la sociedad nos presenta. Pero este anhelo de validación puede transformarse en un ciclo tóxico que daña nuestras relaciones interpersonales. Reflexionemos sobre esto y permíteme contarte la historia de Tomás. Tomás era un joven carismático.
siempre listo para sonreír y hacer reír a los demás. Sin embargo, había un trasfondo oscuro detrás de su brillo. Su necesidad de la aprobación ajena era abrumadora. En la universidad conoció a Laura, alguien que despertó en él una fascinación especial. Cada interacción con ella se convirtió en un juego de ilusión donde Tomás sentía que debía ser alguien más, un tipo que no era. A partir de ese momento, cada vez que se encontraban, Tomás se esforzaba por presentarse de una forma que creyó que a Laura le encantaría. Cambió su forma de hablar, sus opiniones e incluso sus hobbies. Se empezó a obsesionar por parecer interesante, divertido y atractivo. Quería impresionar a Laura y en ese proceso se fue desdibujando como persona. Su esencia se tornó un borrón en la paleta de su identidad. Mientras más se perdía en esta búsqueda de validación, comenzó a notar que su mundo se tornaba solitario. En vez de disfrutar de la compañía de Laura y de sus amigos, sentía que era un actor en una obra que nunca terminaba. Cada atisbo de aceptación se sentía efímero, como un fuego artificial que estalla en el cielo y desaparece en un instante. Si alguna vez había sido feliz, esa felicidad se fue esfumando, ahogada por un mar de inseguridades. Tomás se dio cuenta de que estaba perdiendo el contacto no solo con su esencia, sino también con las personas a su alrededor. La trampa se hace aún más evidente cuando nos damos cuenta de que muy a menudo las relaciones se construyen sobre pretensiones. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestra autenticidad, aún sin darnos cuenta, por ser aceptados? Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Vale la pena ser alguien que no somos solo para encajar? La realidad es que las conexiones más significativas surgen de la autenticidad, no de un despliegue de falsas imágenes. Con el tiempo, Tomás llegó a un punto de quiebre. Un día, tras una de esas largas discusiones internas, decidió que ya no podía seguir así. Sentía que estaba luchando a diario por mantener una fachada que no le pertenecía. Así que, en vez de unirse a una conversación superficial, se armó de coraje y se mostró tal como era. Se acercó a Laura y comenzó a compartir sus verdaderos intereses, sus risas inesperadas y sus frustraciones genuinas. Para su sorpresa, Laura no solo lo escuchó, sino que también se abrió, dejando caer su propia máscara. Esa fue la chispa. A medida que Tomás se mostraba auténtico, sintió que un peso se aliviaba de su pecho, y fue en ese momento que comprendió que la búsqueda de aprobación lo había apresado en una jaula y que ahora, al liberar su verdadera esencia, estaba creando espacios de conexión genuina. Al dejar de temer el juicio de los otros, sus relaciones también comenzaron a florecer. La revelación de Tomás es una luz que todos podemos encontrar en nuestro camino. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras relaciones son, en gran medida, un espejo de nuestra autenticidad. La franqueza no solo atrae a las personas adecuadas, sino que también crea un espacio seguro donde todos podemos ser quienes somos. Y así, cuando nos liberamos de la trampa de la búsqueda de aprobación, comenzamos a tejer conexiones más profundas y satisfactorias. Así, recordemos que cada vez que elegimos ser auténticos, estamos abriendo la puerta a una vida más plena y a relaciones más significativas. La autenticidad, entonces, se convierte en un acto de valentía. Permitámonos ser nosotros mismos, en todas nuestras imperfecciones, y observemos cómo nuestro mundo cambia para mejor. Te dejo con una pregunta reflexiva. ¿Estás listo para liberarte de la trampa y abrazar tu verdad? ¿Quiénes somos realmente? Esta es una de las preguntas más profundas que podemos plantearnos en nuestra búsqueda de autenticidad. Alan Watts propone que no somos individuos separados, sino más bien partes interconectadas de un todo más vasto. Imaginemos un gran árbol cuyas ramas se extienden hacia el cielo. Cada rama representa a una persona, pero todas están unidas a un mismo tronco, es decir, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Al profundizar en este concepto, podemos hallar la liberación de la necesidad de definiciones rígidas. Pensemos en la música. Cada nota tiene su papel en la sinfonía,
pero no se puede apreciar en su totalidad si nos enfocamos solo en una. La verdadera belleza radica en cómo esas notas se entrelazan y crean un todo armonioso. Y así ocurre con nuestras vidas. Somos distintas notas en la sinfonía universal, cada uno con una frecuencia única que merece ser escuchada. Regresemos a Tomás. Familiarizándonos con su viaje hacia la autenticidad, él empezó a preguntarse, ¿quién soy realmente? Esta pregunta lo llevó a reflexionar sobre su historia, sus pasiones y sus deseos ocultos. Tomás comprendió que había estado tan atrapado en la búsqueda de la aceptación de los demás que había olvidado explorar su propia identidad. Había vivido en una caja, temeroso de salir y descubrir el mundo exterior. Fue entonces cuando se decidió a realizar un experimento. Se tomó un tiempo para sí mismo, un retiro personal. Se alejaba del ruido del mundo y comenzaba a escuchar los susurros de su propia alma. En este proceso, se sentó bajo un árbol y observó cómo las hojas se movían al ritmo del viento. Y en esa simplicidad comenzó a darse cuenta de que todo era parte de un ciclo hermoso: la vida, la muerte, el renacer. Cada hoja que caía representaba una pequeña despedida, pero también un nuevo comienzo. Tomás se dio cuenta de que su identidad no era algo que se debía forzar a definirse, era más bien un proceso dinámico, un viaje en constante evolución. Entendió que al dejar de lado la idea de ser alguien separado del todo, podía sentir su conexión con la humanidad y la naturaleza. Al experimentar esto, notó que su esencia era como un río que fluía, tomando diversas formas, pero siempre en movimiento. Podía ser suave y tranquilo, pero también intenso y caudaloso, dependiendo de la estación de su vida. En un momento de revelación, mientras observaba las nubes en el cielo, sintió que, al igual que éstas, no tenía que ser una figura concreta e inmutable. Podía ser ligero, inacible, capaz de fluir y adaptarse a las circunstancias. La comprensión de que era parte de un todo mayor le brindó paz. En lugar de temer la opinión de los demás, comenzó a celebrar su singularidad. Así, a medida que Tomás continuaba su camino hacia la autenticidad, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo entender su propia esencia, sino también cómo se veía a sí mismo reflejado en los demás. Comenzó a observar a las personas como los árboles en un bosque, cada uno con su propia historia y su manera especial de crecer. En este bosque humano, cada persona es un maestro que enseña algo valioso, ya sea directamente o a través de su mera existencia. Tomás empezó a ver que al ser auténtico, no solo se liberaba él mismo, sino que también alentaba a otros a hacer lo mismo. Cuando uno se revela, crea un espacio seguro, donde el otro puede también ser real. Es en esta conexión donde encontramos un propósito más grande, donde nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. La reflexión final nos invita a considerar: ¿y si al dejar de luchar y simplemente ser parte de la melodía de la vida, pudiéramos descubrir no solo quiénes somos realmente, sino también cómo cada uno de nosotros contribuye a la sinfonía que todos escuchamos? La invitación está sobre la mesa. Cada uno de nosotros es un hilo en el tapiz del universo. Abrazar esta realidad puede abrir las puertas a una vida llena de significado y conexión. ¿Te atreves a explorar quién eres realmente y a fundirte en la armonía de la existencia? Desde la liberación que experimentó Tomás en su conexión con la autenticidad, algo profundo comenzó a cambiar en su perspectiva y en su relación con los otros. Se dio cuenta de que había un vasto campo de posibilidades entre ser quienes queremos ser y lo que otros esperan de nosotros. Esta comprensión se asemejaba a la travesía de un río que fluye entre las piedras. A veces es suave, a veces es tumultuoso, pero siempre sigue su curso, adaptándose al entorno y encontrando nuevos caminos. En una de sus caminatas por el parque, Tomás conoció a una mujer llamada Ana. Desde el principio, la conexión fue intensa, aunque ambos inició sus interacciones bajo la sombra de sus miedos e inseguridades. Ana, igualmente marcada por sus propias experiencias, también luchaba con la necesidad de encajar.
Sin embargo, había algo en la autenticidad de Tomás que la inspiró. Al inicio, sus conversaciones giraban en torno a temas superficiales, pero a medida que se iban conociendo, ambos comenzaron a derribar las murallas que habían construido. Un día, Tomás decidió invitar a Ana a un evento de arte local, un espacio donde él solía perderse en la maravilla de las expresiones genuinas. Ana, intrigada y un poco nerviosa, aceptó. En este lugar, rodeados de pinturas vibrantes y esculturas conmovedoras, tomaron conciencia de que el arte, al igual que la autenticidad, no busca la perfección, sino la expresión del ser. Mientras contemplaban una obra en particular, un mural que mostraba un paisaje en constante cambio, Ana comentó cómo cada trazo parecía contar una historia, cada color tenía un significado. Fue en ese ambiente de creatividad donde ambos se sintieron inspirados a hablar más allá de la superficie. Durante una conversación profunda sobre sus miedos, Ana compartió lo que la había mantenido cautiva en su mundo de apariencias. Confesó que había estado pasando por períodos en que se sentía desconectada de su propia esencia y que había caminado por la vida en una búsqueda de validación, al igual que Tomás. Cada uno de ellos había sentido el peso de las expectativas sociales y esa revelación creó un puente invisible entre ambas almas. La autenticidad se convirtió en su mantra. Se dieron cuenta de que, al ser vulnerables el uno con el otro, se cultivaban un espacio de confianza y sinceridad. Así, entre risas y lágrimas, se dieron permiso para ser imperfectos, para explorar sus pasiones sin miedo al juicio. Cuando Anne decidió pintar de nuevo, algo que había dejado de lado mucho tiempo atrás, Tomás la apoyó animándola a expresarse en su lienzo. A medida que la pintura cobraba vida, las capas de inseguridad comenzaron a desvanecerse. Ambos aprendieron que el camino hacia la autenticidad no es en absoluto lineal. Hay momentos de retroceso, de duda y de inseguridad, pero también hay momentos de espléndida revelación. Era un camino que requería valentía y confianza, donde cada paso hacia la verdad era una victoria. Tomás y Ana se dieron cuenta de que, en la búsqueda de ser verdaderamente ellos mismos, estaban tejiendo un nuevo tipo de relación, una que trascendía las expectativas y se fundamentaba en la comprensión y el apoyo mutuo. La vulnerabilidad se convirtió en la clave para sus interacciones. La autenticidad no solo les dio una voz más fuerte para expresar sus propias aspiraciones, sino que también los llevó a escuchar las historias de otros, a ver el mundo con claridad y compasión. Como el río vuelve a encontrar su camino tras las rocas, así ellos empezaron a encontrar nuevas formas de relacionarse con el mundo. Es importante reflexionar en este punto. ¿Cuántas veces hemos mantenido en silencio nuestras verdaderas voces? ¿Cuántas veces hemos dejado que los temores nos lleven a cerrarnos en lugar de abrirnos? La conexión que Tomás y Ana encontraron se convierte en un poderoso recordatorio de que la autenticidad no solo afecta nuestra vida personal, sino que es un catalizador de transformación para quienes nos rodean. Así, la pregunta es clara: ¿estás dispuesto a sumergirte en la oportunidad de abrirte y ser real con otros? Tal vez, solo tal vez, al permitirnos ser verdaderamente nosotros, podemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Como Tomás y Ana, cada uno de nosotros puede convertirse en un faro de autenticidad, mostrando el camino hacia conexiones más profundas y significativas en nuestra vida cotidiana. Te invito a reflexionar qué pasos puedes dar hoy para construir esa conexión genuina contigo mismo y con los demás. Mientras Tomás y Ana continuaban su viaje de autenticidad, comenzaron a darse cuenta de un fenómeno maravilloso. Cada vez que uno de ellos se abría y compartía sus verdades más profundas, el otro encontraba la fuerza para hacer lo mismo. Es como cuando dos ríos se encuentran y crean un cauce más amplio. De esta manera, su relación florecía al compás de la vulnerabilidad, elevándose como un puente entre dos islas que antes parecían separadas. Un día, en medio de una de sus pláticas, Ana trajo a colación el tema de los sueños, no solo los que se tienen mientras se duerme, sino también los que marcan nuestro andar en la vida. Compartió un sueño que había tenido desde pequeña:
ser artista y poder usar su arte para inspirar a otros. A menudo había temido que su habilidad no era suficiente, que no estaba a la altura de un gran artista, y eso la había inhibido durante años. Sin embargo, al compartirlo con Tomás, sintió que una brisa fresca soplaba sobre su corazón. Él la animó a convertir ese sueño en una realidad, no por los estándares de éxito, sino por el puro placer de crear. Tomás también reveló sus propios anhelos. Siempre había querido escribir un libro que explorara las interacciones humanas y la búsqueda de la autenticidad. Cuando empezó a hablar de esto, sus ojos brillaron con entusiasmo, como si una luz interna estuviera siendo encendida. Pero también compartió que había tenido miedo de enfrentarse al papel en blanco. Ana, en respuesta, le dijo que no necesitaba preocuparse por la aprobación o el éxito. La escritura, como el arte, es una manera de expresar sus pensamientos y emociones. Era un regalo que podía ofrecer al mundo. Juntos, comenzaron a apoyarse en sus sueños. Se desafiaban mutuamente a dar pequeños pasos. Ana decidió inscribirse a un taller de arte local, mientras que Tomás se comprometió a escribir al menos una página al día. ¿Quién diría que dos personas, al unirse en su vulnerabilidad, podían encender el coraje para perseguir sus pasiones? Es un fenómeno que muchos de nosotros experimentamos. Cuando nos atrevemos a ser auténticos, también alentamos a los demás a hacer lo mismo. Este es el poder de la conexión humana. En su camino, se dieron cuenta de que no era suficiente conectar con su autenticidad a nivel personal. Querían extender esa energía hacia la comunidad a su alrededor. Se unieron, por tanto, a iniciativas locales que promovían espacios de expresión artística y autenticidad emocional. Comenzaron a llevar talleres donde invitaron a otros a compartir sus historias, sus sueños y sus luchas. En cada uno de estos encuentros, el ambiente se llenaba de risas, lágrimas y abrazos. Cada persona que participaba, se sentía aliviada al encontrar a otros que compartían sus anhelos y temores. Así es como muchas veces se crea un entorno de sanación, al permitir que las historias fluyan como el agua de un manantial. A través de la vulnerabilidad, Tomás y Ana inspiraron a otros a dejar caer sus muros y abrazar sus inseguridades y fortalezas. La atmósfera que se formaba en aquellos talleres era mágica, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene una historia que merece ser contada, y al ser escuchada, se transforma en un regalo para la comunidad. Sin embargo, en todo este proceso también había momentos difíciles. Las dudas y los miedos todavía podían asomar, incluso en medio de su crecimiento. En esos días, cuando la sombra del juicio o de la incertidumbre se asomaba, se apoyaban mutuamente y recordaban la importancia de ser amables con uno mismo. Aprendieron que la autenticidad no es una meta a alcanzar, sino un camino que se recorre día a día. Cada paso, cada pequeño acto de valentía cuenta, y cada tropiezo también es parte de la travesía. Así, cerramos este bloque con una invitación abierta. ¿Qué soñador escondido dentro de ti está esperando ser liberado? ¿Qué iniciativas puedes adoptar para comenzar a vivir tu verdad? La autenticidad es un viaje compartido, y al dar un paso hacia tu propio sueño, podrías estar iluminando el camino para otros. Te invito a considerar que, en este viaje, no solo encuentras tu voz, sino que también amplificas las voces que necesitan ser escuchadas. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Te atreves a soñar en voz alta? Con el paso del tiempo, Tomás y Ana se convirtieron en pilares esenciales dentro de su comunidad, pero el viaje hacia la autenticidad nunca es del todo lineal. A pesar del progreso, se encontraban en ocasiones con desafíos inesperados. En una de esas semanas, decidieron realizar una exposición de arte donde tanto sus obras como las de los participantes de los talleres fueran presentadas al público. La emoción era palpable, pero también lo era el miedo a ser juzgados. Este evento significaba salir completamente de su zona de confort, donde cada trazo y cada palabra podría ser examinada, interpretada e incluso criticada. Mientras planificaban la exposición, ambos se vieron envueltos en una maraña de inseguridades.
Tomás, con su manuscrito aún en proceso, se cuestionaba si era realmente lo suficientemente bueno para compartir su escritura con el mundo. Ana, a su vez, se encontraba paralizada ante el lienzo, temiendo que su arte no lograra la reacción esperada. Eran momentos en los que las voces del ego resonaban con fuerza, intentando sabotear el viaje que tanto habían trabajado por construir. Una tarde, en medio de este torbellino de emociones, decidieron reunirse en su lugar habitual, un acogedor café que había sido testigo de tantas de sus conversaciones profundas. Mientras tomaban un café caliente, Ana, con algo de exasperación, exclamó: «¿Y si nadie viene? ¿Y si lo que hemos hecho no le importa a nadie?». Tomás, sintiendo la presión de la danza de sus propios miedos, propuso un ejercicio. Hagamos una lluvia de ideas sobre lo mejor que podría suceder y lo peor que podría suceder en la exposición. Este simple ejercicio les permitió distanciarse de sus emociones y comenzar a ver la situación con más claridad. Enumeraron las posibles mejores y peores reacciones del público. Entre los mejores resultados, imaginaban aplausos, conexiones auténticas entre los visitantes y un sentido de comunidad floreciendo en torno a sus visiones. En contraste, entre los peores, estaban los murmullos de desaprobación y la sensación de haber fracasado. Al tachar las respuestas más extremas de su lista, se dieron cuenta de algo crucial. El éxito o el fracaso de la exposición no definía su valor como artistas ni su crecimiento personal. El mero hecho de atreverse a compartir su voz ya era un triunfo en sí mismo. Era el reflejo de su viaje hacia la autenticidad, una postal del proceso más que del resultado final. Reconocieron que cada uno de ellos había crecido no solo por sus logros, sino también por el coraje de estar cara a cara con sus temores. Así, el día de la exposición llegó. La sala estaba decorada con obras vibrantes y llenas de historia. Al mirar en torno a ella, Tomás sintió una oleada de nerviosismo, pero también una profunda gratitud. Una a una, las personas comenzaron a ingresar, sonriendo, sorprendiendo por la autenticidad que allí se manifestaba. Cada risita, cada mirada curiosa aportaba energía a la sala. En ese momento se dieron cuenta de que el acto de compartir sus historias y su arte había creado un espacio donde otros se sentían libres para compartir las suyas. Una chica se acercó a Ana, visiblemente emocionada, y le contó cómo su arte había inspirado algo que llevaba dormido dentro de ella. Esa conexión, esa simple palabra de aliento, resonó profundamente en ambos. Tomás, inspirado por lo que witnessó, decidió levantar la mano y compartir un fragmento de su escritura que hablaba sobre la conexión y la vulnerabilidad en el arte. Fue un momento mágico, donde su voz resonó en la sala cargada de energía cruda, e incluso a través de sus nervios había una conexión palpable. Al finalizar, no solo recibió aplausos, sino que también conectó con más individuos que compartieron sus propios relatos sobre luchas similares con la autenticidad. Al acercarse al final de la exposición, ambos se dieron cuenta de que había un poder en la comunidad, en cómo sus historias interconectadas se entrelazaban para formar un patrón único. Comprendieron que no eran solo Tomás y Ana, sino un conjunto de voces amplificadas, y en esas voces abrazaron la esencia misma del ser humano, la necesidad de ser escuchados, la búsqueda de la conexión. Finalmente, este bloque nos conduce a una reflexión profunda. ¿Qué tal si cada uno de nosotros llevamos un artista, un soñador, un narrador oculto que espera ser liberado? Quizás sea hora de abrir el corazón y compartir nuestras historias y pasiones con el mundo, porque en la vulnerabilidad hay el poder de forjar relaciones auténticas que pueden trascender el miedo y la desconfianza. Soy testigo de que, cuando uno se atreve a ser real, puede no solo elevarse a sí mismo, sino también iluminar el camino de otros, creando espacios donde la autenticidad florece. Así que te pregunto, ¿estás listo para dar un paso hacia adelante en tu viaje hacia la autenticidad y hacer parte de esta hermosa sinfonía colectiva? Tras la exitosa exposición, Tomás y Ana sintieron una revitalización en su propósito.
habían logrado crear un espacio donde las historias florecían como flores silvestres en un campo abierto. Con esa energía vibrante resonando en sus corazones, decidieron que era momento de extender sus alas y llevar ese impulso aún más lejos. Así nació la idea de Voces de Autenticidad, un ciclo de talleres semanales donde la creatividad y la conexión serían el eje central de cada encuentro. Los talleres comenzaron modestamente, pero pronto se convirtieron en un refugio donde personas de diferentes orígenes se reunían para explorar sus historias a través del arte. La atmósfera era como el abrazo cálido del sol en un amanecer de primavera. Las paredes estaban adornadas con obras de los participantes, llenas de color y significados profundos. Al entrar en ese espacio, todos sabían que podían ser auténticos, y eso era un regalo invaluable. Una de las primeras sesiones fue particularmente memorable. En ella, Clara, una de las asistentes, compartió un poema que retrataba su lucha con la ansiedad. Con nerviosismo, comenzó a leer en voz alta, y en cada verso se percibía la lucha interna que había enfrentado. A medida que sus palabras resonaban en el salón, todos prestaban una atención devota. Se podía escuchar el latido del corazón de cada persona en la sala. Al finalizar, Clara levantó la vista y, para su sorpresa, encontró miradas de apoyo y comprensión. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión, donde la vulnerabilidad se transformó en fortaleza colectiva. Con cada encuentro, la dinámica del grupo se transformaba. Las historias personales comenzaban a entrelazarse, creando una red de conexiones humanas. La inseguridad inicial fue reemplazada por la confianza y el amor. Las personas comenzaron a compartir no solo sus sueños, sino también sus miedos y luchas. Las risas se mezclaban con lágrimas y en ese espacio el miedo a ser juzgado se disipaba como la niebla ante el calor del sol. Los talleres se convirtieron en una comunidad emergente, donde cada historia compartida era un paso hacia la sanación. Tomás y Ana se dieron cuenta de que no eran solo facilitadores, sino muy conscientes de que estaban formando parte de una hermosa danza de almas que buscaban ser vistas y escuchadas. Cada relato, cada expresión artística creaba un puente entre individuos, uniendo experiencias a través de un hilo invisible de empatía. Decididos a llevar el impacto un paso más allá, Tomás y Ana planificaron un festival de arte comunitario. En este evento, todos los participantes tendrían la oportunidad de exponer sus creaciones, celebrar sus historias y compartir su viaje con una audiencia mayor. La idea resonó con energía. La comunidad se preparó con entusiasmo. El festival se convirtió en un espacio donde el arte se mezclaba con la autenticidad, creando un eco de vibrantes emociones. A medida que el festival tomaba forma, la emoción crecía. La noche del evento, el aire se llenó de risas y el colorido arte adornaba cada rincón. Personas de todas partes se unieron para celebrar la belleza de la autenticidad y la conexión. El ambiente era eléctrico, lleno de una energía que solo surge cuando las almas se encuentran en un propósito común. Cada acto de valentía, cada historia compartida era un susurro a favor de la libertad y la expresión personal. Tomás y Ana observaron cómo sus esfuerzos habían dado lugar a algo extraordinario. En ese mismo instante, comprendieron que la autenticidad no es solo un viaje individual, sino una travesía compartida. Aliándose, se dieron cuenta de que todos llevamos dentro un artista, un soñador, un narrador que espera ser liberado. Con cada paso audaz que tomaban, su propia autenticidad iluminaba el camino de los demás, despertando en ellos la chispa de su verdad. Así, al final de este capítulo, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué historias llevas dentro de ti, esperando ser contadas? La vulnerabilidad que compartimos es un camino hacia la verdadera conexión humana y el entendimiento. Cada paso que das en tu búsqueda de autenticidad no solo transforma tu vida, sino también ilumina el sendero para quienes te rodean. Estoy aquí para recordarte
que al alzar tu voz y abrazar tu verdad, al hacerlo, no solo te elevas a ti mismo, sino que ofreces ese mismo espacio seguro a otros. Así que pregúntate, ¿estás listo para dar ese paso y sumarte a esta hermosa sinfonía de autenticidad?